Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Epistolarios, un programa desde la voluntad de Dios, desde el corazón de Dios, que quiere hablar a tu corazón para que tú y Él, y bueno, conmigo que estoy aquí de coladito, nos encontremos en Él, para que le demos nuestra oración, nuestra plegaria, y sobre todo, hagamos que nuestro corazón salte un poquito de gozo con las vivencias y las palabras de este santo capuchino que nos robó el corazón. Por eso, iniciemos con oración, iniciemos haciendo esta oración que el Santo Padre, el Beato Juan Pablo II, el 16 de junio del 2002, elevó al mundo entero, a Dios, uniéndonos fraternalmente al capuchino del Gárgano, para decirle al cielo que gracias por este hombre que había entregado su vida por nosotros. Por eso él dijo: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Cuán apropiadas resultan estas palabras de Jesús cuando te las aplicamos a ti, humilde y amado Padre Pío. Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria celestial, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos con esas florecillas del Padre Pío, vamos con su vida. Y en este y en los futuros programas me quiero dedicar a un poquito a describir cómo era la misa del Padre Pío, cómo era esa vivencia de la Eucaristía, lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que él hacía, pero también cómo lo vivían las personas que estaban junto a él, los miles y miles de peregrinos que llegaban a vivir esa Santa Eucaristía, el culmen de la fe católica, ¿no? Lo más importante para nosotros los católicos. Y bueno, yo querría decir que para todos los hombres del planeta, porque es la presencia de nuestro amado Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, rememorando ese sacrificio incruento de su muerte en la cruz, que por esa muerte en cruz pues redime todo lo que nosotros somos, nos quita esa maldad humana, llamémosla así, nos quita esa costra del pecado, para hacernos luminosos, para hacernos santos, ante el trono celestial, para que podamos vivir un día con Él, la vida eterna, ¿verdad? Pues para los peregrinos que visitaban San Giovanni, la misa del Padre Pío llegó a ser un acontecimiento tan importante que ninguno de ellos dejaba de asistir a su Eucaristía. Y esto un día y otro día, y cada vez con mayor emoción y con un provecho tan grande para el alma de cada persona que ya nunca podían olvidar esas Eucaristías del Santo. El cardenal Montini, que después llegó a ser el Papa Pablo VI, ustedes recuerdan, cuando supo que estaban persiguiendo al Padre Pío y que lo querían sacar de San Giovanni, exclamó: «Si lo van a sacar de allá, tráiganmelo a mi ciudad de Milán, pues estoy seguro que su Santa Misa traerá a mi diócesis más bendiciones y frutos que si predicara aquí una gran misión». La misa del Padre Pío trastornaba los horarios de los hoteles, pues a esta hora todos los viajeros se iban al templo. De ella dependía el horario de los buses, porque cada pasajero buscaba el transporte que lo hiciera llegar a la hora de la misa. Cuando iba a empezar su Eucaristía, se armaba un barullo violento, pues en el templo, en la plaza, en los alrededores. Pues toda la gente se apretujaban y corrían presurosas para ocupar los puestos más cercanos en la pequeña iglesia y estar lo menos lejos posible del celebrante. El confesionario y la Santa Misa eran los dos polos que atraían a los fieles hacia el Padre Pío. En estos dos acontecimientos ponía todo el fervor de su alma, pues era un alma enamorada de Dios y era un alma también enamorada de la salvación de las almas.
porque quien ama a Dios ama las almas. Quien ama a Dios ama a sus hermanos. En eso se conocen los verdaderos hijos de Dios. Los que de verdad aman a Dios deben amar a sus hermanos. Por eso no sé si tú y yo amamos a Dios. Si tú amas a tus hermanos, creo que estás amando a Dios. Y si no, hay que revisarlo. Pero bueno, cuando subía al altar, entonces sí que parecía más un ángel que un ser humano. El Padre Pío subía al altar como si estuviera en el Monte Calvario a acompañar a Jesús en su agonía redentora. Y parecía que lo acompañaba a recoger los tesoros de perdón que Jesús adquirió en la cruz y para repartirlos a todos los pecadores. El Papa Pablo VI dijo en 1971, ¿saben por qué el Padre Pío atraía a tantos pecadores a la conversión? ¿Porque era muy sabio? No. ¿Porque era un filósofo? No. ¿Porque repartía muchas ayudas materiales? No, seguramente que no. ¿Por qué entonces atraía tan intensamente a los pecadores de toda clase y condición? Pues porque celebraba la Santa Misa con inmensa devoción y fe. Porque confesaba con un modo tan especial y transformador que nadie era capaz de seguir en sus maldades después de confesarse con él y de asistir a la Eucaristía con él. Los testigos que presenciaron tantas veces la celebración de la misa del Santo Fraile nos han dejado la siguiente descripción de cómo la celebraba. Dicen ellos, atravesaba devotamente el templo con las manos juntas, por toda la iglesia. Y cuando él pasaba, surgió un murmullo general, y a veces se producían ciertas exclamaciones de admiración. Cuando éstas se escuchaban, el padre le recordaba que en el templo hay que hacer silencio. La gente llegaba hasta el altar y lo rodeaba todo, apiñuscándose de manera impresionante. La celebración duraba 1 hora y 1 hora y 3/4, a veces 2, a veces 3 horas. Los fieles exclamaban, nunca he visto a un sacerdote celebrar con tanta devoción. Cuando elevaba un poco las manos, se alcanzaban a ver las heridas manchadas de sangre. Desde que hacía la señal de la cruz al principio hasta que terminaba su misa, se notaba su convencimiento total de que allí se estaba repitiendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando él contaba que la misa era lo más grande, lo más portentoso y lo más maravilloso que podía pasar, porque el Padre Pío decía, era una teofanía y eso lo sabemos. Es abrirse el cielo para que Jesús se haga presente y viva entre nosotros, pero se viva desde el sacrificio de la cruz, desde su muerte y el derramamiento de su sangre, de su agua y de su vida redentora, y el regalo de la misericordia que sale desde su corazón para todos los hombres, ¿verdad? Pero él decía que para eso había que tener una preparación. Y él, recuerden, el Padre Pío oraba antes de la Sagrada Eucaristía. Él oraba, él hacía sus rosarios, se encomendaba a sus santos patronos y oraba de una manera que uno dice absurda para nuestros tiempos, porque era con una piedad, él se metía en sí mismo, en su corazón, él bajaba a su yo profundo, ¿cierto? O subía a su yo profundo, y era como si místicamente se perdieran todos los sentidos exteriores y él estuviera viviendo en su mundo en el cielo. Él se preparaba en su celda para salir a la Eucaristía. Cuando se leía la Eucaristía, pues claro, todos los frailes que lo acompañaban y la gente que lo esperaba, Padre Pío tal cosa, Padre Pío ore por mí, Padre Pío la salud, Padre Pío este cheque, Padre Pío saludes. Porque el pobre Padre Pío tenía una vida muy intensa rodeado de gente, que a veces parecía que le quitaba la paz. Pero cuando él salía de su celda a la misa, él salía con la cara hacia abajo, mirando al piso, y ya la gente sabía que no le podían decir nada, porque cuando alguien imprudentemente lo llamaba o lo jalonaba, él se ponía furioso y lo miraba con esa mirada que parecía de ira, reprochando la actitud, y a veces cogía su cíngulo y le daba un par de lapazos a la gente, diciéndole, respeta el silencio de Dios. Respeta el silencio de Dios, ¿sí? Les decía así. Y entonces la gente ya sabía. O los mismos hermanos iban haciendo señas que iban delante del Padre Pío, iban haciendo señas diciéndole a la gente con el dedo en la boca, o con la mano le decían piano, 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 o sea, suave, 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 ¿cierto? Y entonces la gente ya sabía que cuando el Padre Pío salía con sus manos
generalmente puestas sobre el pecho en signo de oración, y entre ellas el Santo Rosario, ya sabían que no podían hablarle, a no ser que fuera su superior, porque el superior sí hablaba y el Padre Pío enseguida ponía atención. Eso era lo que hacía el Padre Pío cuando caminaba de su celda hasta la capilla, ¿cierto? Era un camino profundo. A veces él decía, a mí me parece que yo lo que hago es como caminar el Calvario. A veces me parece que voy con Jesús caminando el Calvario y que ese pasillo que me separa de la celda hasta el divino altar, porque Padre Pío decía que era que el altar, a veces decía que el altar era como la cruz, ¿no? La cruz de la inmolación. Entonces que el camino desde su celda hasta el tabernáculo, hasta el altar, ¿cierto? Hasta el ara del sacrificio, él decía, ese es el monte Calvario, ¿cierto? Es el Gólgota de la vida, el Gólgota de la entrega. Entonces él a veces hacía que ese caminar desde su celda, pasando por los pasillos hasta llegar a la capillita, bajar a la capillita, fuera como el Calvario. Y muchas veces el Padre Pío decía que caminando desde su celda hasta la capillita, hacia el Via Crucis. Y el Padre Pío alguna vez le dijo a alguno de sus frailes amigos, miren, aquí en esta puerta hago la primera estación, en esta puerta hago la segunda estación, en esta esquina hago la tercera estación, en esta curva hago la cuarta estación. Y él decía que Jesús lo acompañaba en su caminar desde la celda hasta la capilla, cargando la cruz. Y el Padre Pío también decía, y a veces Jesús es tan bello, es tan bueno, es tan amoroso conmigo, que me permite cargar la cruz con él. Y lloraba de dicha. Esas eran las actitudes del Padre Pío, solamente caminando hacia la capilla. ¿No les parece a ustedes una maravilla? Eso es lo que debería pasar con todos los sacerdotes del mundo, que cuando se encaminan hacia la capilla, cuando se encaminan para celebrar la Santa Misa, deberían estar tan íntimamente unidos a Jesús que lo acompañaran en su camino de Calvario. Pues esto lo hacía el Padre Pío. Por eso, cuando el Padre Pío salía de su cuarto, era todo un rito solemne que se hacía, un acompañamiento especial, y se hacía un silencio y un recogimiento especial que los frailes guardaban con mucho celo. Solo algunos de los turistas que no tenían ni idea de lo que pasaba se metían de chismosos a gritar o a tocar al Padre o a pedir cosas. Pero en la mayoría el Padre Pío podía vivir este momento viviendo el camino del Calvario, el camino de la cruz. Sí, con las caídas de Jesús, con su flagelación, con el encuentro con su Santa Madre, con la Verónica, ¿verdad? Bueno, todo el Via Crucis que nosotros conocemos. Por eso, alguna de las indicaciones que nos hacía el Padre Pío era esa, ¿sí? Cuando ustedes se encaminen hacia la misa, métanse en el misterio, métanse en su corazón, no dejen que el mundo los llame y les robe la gracia. Cuando ustedes salgan de su casa hacia el templo, que sea un calvario, no sean tontos, decía. ¿Cómo pierden la gracia? ¿No ven que van acompañando a Jesús? Y lo van a acompañar en su entrega. Y ustedes con Juan y con la Virgencita van a estar al pie de la cruz, viviendo la entrega de nuestro Señor. Pero sobre todo, viviendo su misericordia derramada para ti y para mí, decía el Padre Pío. Así que no pierdan la gracia cuando salgan de su casa para misa. Oren profundamente. Si quieren el rosario, bien. Pero si quieren, vayan rezando el Via Crucis. Vayan contemplando paso a paso un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y ustedes son como la Virgencita, como las santas mujeres, pero también como los ángeles que caminaron con Jesús, que lo acompañaron camino al Calvario, ¿cierto? Ese es el Via Crucis de todo cristiano. Por eso cuando tú llegas al templo, debes llegar dispuesto, como la Virgencita o como San Juan, a vivir el sacrificio en el ara del altar, a vivirlo con Jesús, a reconocer que en ese altar estamos rememorando, estamos viviendo plenamente la entrega a la muerte de Jesús. Por eso, no seamos tontos, no nos dejemos perder nunca la gracia de esa vida eterna. Cuando vayamos a misa, hagamos el Via Crucis. No es solo para el Viernes Santo, no, porque cada Eucaristía, decía el Padre Pío, es un Viernes Santo.
Cada Eucaristía es un Viernes Santo. Cada Eucaristía es un Viernes Santo, decía el Padre Pío, pero también cada Eucaristía es un Sábado Santo y cada Eucaristía es un Domingo Santo. Cada Eucaristía es la vida total de Cristo unida a su hermano, que eres tú y que soy yo, porque en ese momento del altar todo pasa, todo sucede, todo se renueva, todo se rememora, todo se celebra. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermana? ¿Cuánta dicha hay sobre nosotros? Increíble, ¿verdad? Por eso el Padre Pío recomendaba, cuando tus pasos se encaminen hacia el templo, que sea un Vía Crucis tu caminar, pero un Vía Crucis acompañando a Jesús. Bueno, hagamos una pausa. Sempre nel mio cuore, qui vicino a me. Io ricordo quei giorni in cui non credevo. Bien, queridos hermanos, voy a leer un pequeño texto de la carta que Rafaelina escribió en Savona el 12 de agosto de 1914 y que le envía al Padre Pío, en donde ella le quiere hablar de los confesores. Recuerden que el Padre Pío era confesor de Rafaelina, pero por cartas, porque ellos todavía no se conocían. En ese momento ellos todavía no se conocían. Pero ella le pedía al Padre Pío recomendación para sus confesores. Y el Padre Pío le iba diciendo, según donde ella estuviera, pues con quién se podía confesar y con quién no. Pero también Rafaelina le iba contando de los confesores que se iban encontrando en el camino y cómo ellos le iban dando consejos y le iban dando ayuda espiritual, que era confrontada con las recomendaciones del Padre Pío. Y entonces ella, por ejemplo, le escribe aquí. A mí me da risa porque aquí yo estoy en la cabina de Radio María. Bueno, tú lo sabes, eso parece tonto decirlo. Pero aquí al frente tengo una foto del Padre Pío. Y es una foto muy especial porque cuando yo la miro parece que él sonriera. Parece que él sonriera. Y parece que estuviera como viviendo lo que yo hablo con ustedes, porque yo pienso que los dos, tú y yo, lo que hacemos es hablar de Dios y hablar del Padre Pío y hablar de sus cosas. Y cuando estábamos hablando del Vía Crucis, él sonreía. ¿Sí? No voy a decir que estoy loco ni nada. Bueno, es que es una foto del Padre Pío sonriente, quiero pensar. Y entonces, pero cuando uno lo mira, es como si el cuadro tomara vida y sonriera de verdad. Como, no sé si como complacido de lo que estamos hablando, de que tú estés escuchando y lo que yo estoy diciendo, o complacido por lo que él vivió en sus momentos de caminar en este mundo terreno. No sé, pero es una sensación muy bella. Pero yo hoy te quiero decir que el Padre Pío nos sonríe, a ti y a mí. Por eso, bueno, digamos lo que Rafaelina nos dice. Dice, Jesús dispone que encuentre confesores que hablan poco y bien. Mi confesor ordinario habla cuanto es necesario para hacerme santa. Si lo quisiese y pudiese, dice ella, claro. Este viejo capuchino encontrado aquí, consumado por las penitencias, me dicen que no por la edad, habla poquísimo, sin embargo, ambos firmes y decididos en obligarme a la comunión diaria. Cuán bueno es Jesús, con esta tu falta sierva. Oh, mis pobres miserables comuniones, despiertan piedad y quizás horror. ¿Cómo resolverlo? Obedecer, no me queda otra. Te escandalizo, ¿y cuántos más escándalos te daría si pudieses escucharme en el tribunal de la penitencia? A través de una carta, ¿qué más puedo decirte? Mi conciencia no osa abrirse totalmente a la luz del sol. Allá, en cambio, en la oscuridad, porque es mi costumbre confesarme siempre con los ojos cerrados, detrás de la reja del confesionario, cuánto habrías de sentir hasta horrorizar y castigar. En el pasado abusé de las voces celestiales. Era un viejo capuchino docto y santo, que tú ciertamente conoces porque es tu ex provincial, Padre María Francisco de Apricena, muerto de proviso el 18 de junio de 1900, que trabajaba mucho por mi conversión y trabajaba mucho por mi alma.
Pero ella, mi alma sorda, ingrata, infiel, no ha correspondido a sus desvelos. Ha permanecido tierra dura y estéril, con zarzas y espinas agudas y hierbas nauseabundas, sin indicios de mejoría alguna. Es la consecuencia legítima de mi falta de correspondencia, la pena, el justo castigo del silencio, o las pocas palabras de aquellos a quienes confío mi pobre alma. Háblame sobre este punto. Sea siempre bendita la santísima voluntad de Dios. Esto es lo que escribía Rafaelina. Y bueno, ¿cómo hablar de los confesores, de lo que hablamos y de lo que ellos nos hablan? Además, creo que ya el tiempo se fue. Así que en el próximo programa voy a retomar este texto y les voy a explicar lo que el Padre Pío le contestaba a Rafaelina cuando ya le escribió esta carta. Bueno, queridos de mi corazón, queridos hijos de Padre Pío, hijos espirituales de Padre Pío, que el Padre Pío esté sobre sus vidas y sobre sus necesidades. Por eso debemos terminar. Y debemos terminar con la oración que Él nos enseñó, la oración que la Iglesia nos regaló, la oración que nosotros hacemos para pedir su intercesión. Por eso, lo que tú sientas en este momento, tu necesidad, lo que necesites, pídelo. Únete a la misericordia y a la providencia del Padre Celestial, uniéndote a la oración del Padre Pío, para que sea Él el que lo haga todo, el que lo dé todo. Por eso, con mucho amor digamos: oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el glorioso privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo Jesús, concédeme, por su intercesión, la gracia de que ahora necesitas. Pídela con fe, pídela con amor, que el Padre Pío está a tu lado, porque eres su Hijo. Hay cantos de pajaritos en este momento alrededor de este estudio y yo creo que la presencia del cielo en tu vida. No sé si allá donde estás, sentado, acostado, escuches también los cantos de las aves. Firma segura de la presencia de Nuestra Señora. La gracia que tan ardientemente deseo, pero sobre todo, dame la fortaleza para llevar mi cruz a ejemplo de Jesús y alcanzar por ella la gloria de la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, querido hermano, encomendémonos a ella, que ella nos alcance la bendición, la bendita Reina del Cielo, la bendita María, la Madre de Jesús, la que propuso esta bendita radio para que tú, yo y el Padre Pío nos encontráramos en el amor. Por eso digamos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.